¿Lo que recordamos ocurrió realmente? ¿Hasta qué punto son nuestros recuerdos una representación fiel de la realidad o solo una interpretación? Y sobre todo, ¿qué evidencias contamos desde la psicología para saber cómo funciona realmente nuestra memoria y nuestros recuerdos? Imagino que en algún momento de tu vida te ha podido pasar esto, bien sea con tu pareja o con alguna amistad, o con la familia. Tener una discusión porque recordamos algo de forma diferente. Yo dije esto, no, tú lo dijiste, fue así, no, fue de esta otra forma. Al final tendemos siempre a la misma conclusión. La otra persona nos está mintiendo porque lo que yo recuerdo no es lo que está diciendo. Llegamos a la misma conclusión de siempre. Yo tengo la razón. Porque creemos que nuestros recuerdos son fieles. Como si fuese grabar algo con una grabadora de vídeo y luego lo podemos ver exactamente tal y como ocurrió. Bien, estamos hablando de recuerdos, de memoria humana. Esto forma parte del estudio de la psicología experimental, de la psicología de laboratorio. Es esa psicología que estudia esos procesos cognitivos que no podemos ver, pero sí podemos estudiar, como la atención, la memoria, también las emociones. ¿Y qué relación tiene esto con tu autoconfianza, tu bienestar, tu autoestima, tus relaciones de pareja? Pues tiene mucha más de la que crees. Y esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a ver de forma muy sencilla cómo funciona nuestra memoria, si realmente nuestros recuerdos son fieles o no, qué nos influye y qué relación finalmente tiene con tu bienestar. Por si acaso no me conoces, soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com. Suscríbete, que el vídeo es totalmente gratuito, y si quieres vivir un proceso de cambio, nos vemos allí, en empoderamientohumano.com. Los seres humanos solemos pensar que nuestra memoria funciona como si fuera un baúl de recuerdos, como si tuviéramos en nuestro cerebro una copia exacta de lo que ocurrió. Pero me imagino que alguna vez te habrá pasado discutir con alguna persona porque recordabais algo de forma diferente, pensar en situaciones del pasado que quizá fueron para ti impactantes, tener una completa seguridad sobre si fue real, incluso a veces no sabemos bien si lo que estamos recordando se refiere a algo que vivimos o fue un sueño. ¿Qué ocurre realmente con nuestra memoria? La memoria humana no es un baúl de recuerdos, y para esto contamos con muchísima evidencia científica por parte de múltiples experimentos realizados desde las últimas décadas. La memoria humana funciona de otra forma. No es un baúl de recuerdos, no es un lugar donde almacenemos recuerdos en función de cómo los vivimos. Nuestro cerebro no funciona así, no es un disco duro. Es un órgano totalmente orgánico, biológico, funciona de otra forma. La forma es la siguiente. Cada vez que tienes un recuerdo sobre algo, incluso sobre lo que comiste ayer o algo que te ocurrió la semana pasada, en realidad es una reconstrucción que tú haces en este momento presente sobre lo que crees que ocurrió. Y toda esa reconstrucción se basa en la experiencia que tuviste en el anterior recuerdo que tienes sobre eso que te pasó. Y ese anterior recuerdo se basa a su vez en el anterior recuerdo que tienes sobre eso que te pasó. Y así hasta llegar a la primera vez en la que tuviste un recuerdo sobre lo que te pasó, que igualmente era una reconstrucción totalmente subjetiva sobre lo que crees que te ocurrió. Es decir, nuestra memoria humana es una reinterpretación constante sobre lo que ocurrió. Es exactamente igual que este juego del teléfono estropeado, donde alguien le dice a otra persona una frase en un oído, se va pasando de persona a persona, de oído a oído, y cuando llegamos a la persona número 20 o 25, dice la frase y es completamente diferente. Nuestros recuerdos sí se parecen bastante a lo que ocurrió porque evidentemente los vivimos. Vimos algo, lo oímos, sentimos, nos impactó, nos encantó o nos causó un problema, o nos causó o bienestar o malestar. ¿Qué es lo que hace que recordemos las situaciones de una forma u otra? Son una serie de factores. El primer factor es tu estado de ánimo.
No recordamos las situaciones de la misma forma en función del estado de ánimo que tenías en ese momento y también del estado de ánimo que tengas ahora. Tu estado de ánimo define lo que recuerdas. Si ahora estás en un momento de ansiedad o de dificultades, te sientes con angustia, va a resultar más fácil que recuerdes situaciones que te resultaron desagradables y que les des incluso un valor más desagradable, o que tu interpretación te lleve a validar lo que temes, lo que crees que puede ocurrir y que crees que te puede hacer daño. El segundo factor es el contexto. No recordamos igual en función de cuál era el lugar, la persona, qué condicionantes había. Incluso sabemos que no recordamos las situaciones igual en función de nuestra posición corporal, si estábamos de pie, si estábamos tumbados en un lugar o en otro. Si se trata de un recuerdo sobre una persona con la que tenemos un conflicto, recordamos más el conflicto porque nuestra expectativa juega un papel clave y esto a su vez depende de cómo gestionas tu emoción. Un siguiente factor es tu subjetividad. Recordamos también, en cierto sentido, lo que queremos y necesitamos recordar, en función de nuestros intereses y también de nuestros miedos e inseguridades. Los recuerdos no son entonces copias exactas sobre lo que ocurrió, sino una aproximación subjetiva que está totalmente condicionada por tu estado de ánimo y por otras múltiples situaciones. Los seres humanos, como te dije, no tenemos un disco duro infinito, lo necesitamos usar durante muchas décadas de vida, motivo por el cual siempre todo pertenece a nuestra subjetividad. ¿Y qué relación tiene esto, como te dije al principio, con tu bienestar, con tus relaciones de pareja, con tu autoconfianza, con tu autoestima? Vamos a verlo de una forma clara con varios ejemplos. El primero, la hipnosis. ¿La hipnosis es algo real o solo un cuento? La hipnosis, especialmente la hipnosis ericksoniana que desarrolló el psicólogo sueco Milton Erickson, se ha demostrado como una herramienta con gran valor terapéutico. Ahora bien, la hipnosis funciona cuando nos ayuda a estar en un estado de calma, de profundidad, donde podemos llegar a acuerdos, llegar a mayores compromisos, poder incluso expresar algo que necesitamos expresar y que nos resulta un poco más difícil. Sin embargo, en el momento en el que vemos la hipnosis como una herramienta para llegar a recuerdos inconscientes o incluso vidas pasadas, no estamos teniendo en cuenta que nuestros recuerdos son subjetivos y que están siendo constantemente reconstruidos. Por lo tanto, si se aplica la hipnosis según la evidencia empírica que tenemos, será una herramienta terapéutica con gran valor. Pero si se utilizan este tipo de teorías, estamos yendo a un terreno un poco más pantanoso. Otro ejemplo es el de los traumas de infancia. Este tema es un tema que nos resulta muy interesante, nos da mucha curiosidad, cierto morbo, ¿no? ¿Hasta qué punto lo que a mí me ocurrió en la infancia puede estar condicionando lo que me pasa ahora? Evidentemente lo que vivimos en los primeros años de nuestra vida, especialmente en esa época en la que somos tan vulnerables como esponjas, todo lo que vivimos termina por ser un aprendizaje y luego nos relacionamos en función de eso. Es algo que nos da mucha curiosidad, pero también tenemos que tener cuidado, ya que vivimos en este mundo de la sobreinformación, donde pues hay mil opciones para profundizar en esto que no cuentan con evidencia empírica. Si nuestros recuerdos son subjetivos, incluso no hay un recuerdo exacto, fiel, sobre lo que nos ocurrió en la infancia. Por lo tanto, tratar de solucionar un problema presente, ahondando en un pasado que, insisto, es subjetivo y está totalmente condicionado por nuestra interpretación, que es también totalmente inconsciente, es algo que hacemos de forma automática, no resulta útil. De hecho, suele ser como escarbar en arenas movedizas que estamos recreando en cada momento y solo hace que nos sintamos peor. El pasado ya fue. No hay un trauma de infancia en el sentido de que haya una herida que no se termina por curar. Lo que hay son aprendizajes. Aprendemos algo en cierto momento de nuestra vida por una experiencia desagradable y continuamos viviendo y relacionándonos según ese aprendizaje, hasta que llega un momento en nuestra vida en el cual ya no nos sirve. La forma de solucionarlo no es profundizando en traumas de infancia, sino en viendo qué ocurre ahora, cómo lo gestionamos ahora y cómo podemos reaprender, vivir, gestionar lo que sentimos y cómo nos relacionamos de una forma diferente, más funcional, para resolver el problema real, que es el problema
presente, no un problema de infancia, porque la infancia ya fue y nos ha dejado, insisto, aprendizajes. Este es otro ejemplo de cómo no tener suficiente conocimiento sobre cómo funciona realmente la memoria humana nos puede llevar a un terreno pantanoso. En definitiva, nuestra memoria no nos dice lo que ocurrió de forma fiel, sino que es una reconstrucción, una idea sobre lo que creemos que pasó, según nuestro estado de ánimo actual y con la función de adaptarnos no solo a lo que ocurre, sino a lo que creemos y necesitamos. ¿Para qué nos sirve todo esto? En primer lugar, para no aferrarnos a nuestros recuerdos. En segundo, para que no te dejes influenciar tanto por teorías o ideas sin fundamento. Y lo más importante, para que tomes conciencia de que lo que te pasa ahora es fruto de cómo entiendes y gestionas lo que te ocurre ahora. Y eso puede cambiar con tu propio aprendizaje personal. Así que ya sabes, no te aferres a creer, a tener la completa seguridad sobre lo que ocurrió y que todo esto te abra las puertas a entender lo más importante para vivir con bienestar y con autoconocimiento. Somos seres subjetivos, cada persona vive una realidad muy particular, que aprendemos a hacer un poco más grande cuando nos conocemos, cuando nos relacionamos, cuando aprendemos a entender y a gestionar lo que sentimos, en lugar de lo contrario, una teoría rígida o una forma de pensar rígida que nos encierra en nuestro propio mundo. Esto fue así y esto es de esta forma. Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com y como te dije, si necesitas en este sentido compañía, en empoderamientohumano.com tienes el primer paso. Por lo demás, como te dije, suscríbete, que es gratuito, y nos vemos en la próxima.